Hola, seguro que alguna vez has escuchado esa frase que se dice casi en un susurro, como si fuera una verdad prohibida, que la cura del cáncer ya existe, pero que las grandes farmacéuticas la tienen guardada en un cajón bajo siete llaves porque no les interesa que nos curemos. Es una idea seductora, nos ofrece un villano claro a quien culpar de nuestro miedo y una esperanza mágica que solo espera ser liberada. Sin embargo, si nos detenemos un segundo a pensar en la logística de un secreto así, la teoría se desmorona por completo. Piensa en tu primo, ese que no puede guardar un secreto ni 24 horas. Ahora imagina a miles de científicos, médicos, becarios y administrativos de todo el mundo callando al unísono durante décadas. Es sencillamente imposible, pero la razón más potente es puramente biológica. El cáncer no es una sola enfermedad, sino cientos de ellas con comportamientos distintos en cada persona. Buscar una cura única para el cáncer es como intentar fabricar una sola vacuna para todos los virus que han existido y existirán en la historia. Entender esta complejidad nos quita de encima el peso de la paranoia y nos permite centrarnos en lo que realmente importa. Pero cuidado, porque aunque no haya una cura en un cajón, hay otra verdad sobre el dinero y los medicamentos que sí es real y que la industria prefiere no explicarte. Te han repetido hasta el cansancio que los medicamentos son caros porque investigar es una aventura arriesgada y millonaria. La industria farmacéutica mundial asegura que desarrollar un fármaco nuevo cuesta entre 2.000 y 3.000 millones de euros. Es una cifra que marea y que parece justificar cualquier precio abusivo en la farmacia del hospital. Sin embargo, los datos de organizaciones como Médicos Sin Fronteras destapan el engaño. Se estima que el coste real de desarrollo ronda en realidad los 100 o 200 millones de euros, o sea, la décima parte de lo que dicen. Las compañías inflan estas facturas de forma artificial, incluyendo gastos que nada tienen que ver con la ciencia, como la compra de otras empresas o campañas de marketing agresivas. Lo más indignante es que, en realidad, tú ya has pagado por ese medicamento mucho antes de que te lo receten. La gran mayoría de los hallazgos que salvan vidas nacen en laboratorios públicos y universidades financiados con dinero público. Los investigadores pagados por la administración hacen el trabajo duro, el descubrimiento base, y luego ese conocimiento se privatiza y se patenta. Es un sistema donde pagamos dos veces. Primero, financiamos la investigación colectiva y luego compramos el producto a precios de monopolio. De hecho, algunos informes de inversores farmacéuticos han llegado a preguntar abiertamente si curar a los pacientes es un modelo de negocio sostenible. Esta lógica mercantilista nos lleva a una pregunta inquietante sobre la verdadera calidad de lo que estamos comprando. Aquí es donde te preguntarás si al menos todo ese gasto extra sirve para traernos medicinas que funcionen mucho mejor que las antiguas. La respuesta te va a sorprender. Cerca de 2/3 de los nuevos fármacos que llegan al mercado no aportan ninguna mejora terapéutica real sobre lo que ya teníamos. Es lo que en el sector se conoce como medicamentos Me Too o Yo también. Son fórmulas casi idénticas a las anteriores con cambios minúsculos. No benefician al paciente, pero permiten a las empresas solicitar las llamadas patentes perennes. Con un pequeño retoque químico, prolongan su monopolio sobre un tratamiento y bloquean la aparición de los genéricos, que son mucho más baratos. Imagina que una marca de coches saca el mismo modelo de hace 5 años, le cambia el color de las alfombrillas y te lo vende al doble de precio como si fuera una revolución tecnológica. Esto ocurre cada día en los estantes de nuestras farmacias. Esta fábrica de novedades que no son nuevas malgasta recursos preciosos que podrían ir a investigar enfermedades olvidadas que no son rentables. Pero el verdadero peligro para tu salud no está solo en lo que nos venden, sino en el silencio sistemático sobre los experimentos que salieron mal. La transparencia en medicina no es una cuestión de cortesía, es una cuestión de vida o muerte.
Para que tu médico pueda decidir qué es lo mejor para ti, necesita toda la información, pero una parte enorme de esa información se queda en la oscuridad. Hablo de los ensayos clínicos con resultados negativos. Cuando un fármaco no demuestra ser eficaz, el estudio suele quedarse guardado en un archivo porque no ayuda a vender. Ocultar un fracaso médico no es solo un secreto comercial, es un riesgo directo para el paciente. Si solo leemos las historias de éxito, acabamos sobreestimando los beneficios de un tratamiento y subestimando sus efectos secundarios. En España, los datos son preocupantes. Más del 40% de los ensayos promovidos por centros de investigación nacionales no tienen sus resultados publicados en los registros obligatorios. Esa opacidad genera duplicidades peligrosas. Otros científicos pueden perder años y recursos públicos repitiendo una investigación que ya se sabe que no funciona, simplemente porque nadie les avisó del fracaso anterior. La transparencia absoluta es la única herramienta que garantiza que la medicina se base en la realidad científica y no en las promesas del marketing. Pero prepárate, porque cuando miramos los costes reales de ganar unos meses de vida, las cifras se vuelven todavía más difíciles de digerir. Un estudio fundamental liderado por la investigadora Itziar Oyawes analizó 40 esquemas oncológicos en España y los resultados son una llamada de atención para todo el sistema de salud. La supervivencia global de los pacientes variaba enormemente, desde los 5 hasta los 33 meses. Sin embargo, el coste por cada mes de vida adicional ganado es lo que realmente asusta. Mientras algunos tratamientos cuestan unos 2.000 euros por mes extra de vida, otros superan los 600.000 euros. Repítelo en tu cabeza, más de medio millón de euros por un solo mes. Esta dispersión de precios sugiere que no hay un criterio claro ni justo a la hora de decidir cuánto pagamos por nuestra supervivencia. En España se suele usar un umbral de 30.000 euros por año de vida ganado como medida de eficiencia, pero la realidad del mercado rompe ese límite constantemente. Al final, esta falta de rigor en los precios limita la capacidad del sistema para atender otras necesidades. Estamos pagando fortunas por mejoras que a veces son estadísticamente significativas en un papel, pero casi imperceptibles en la calidad de vida diaria del enfermo. Quizás pienses que todo es sombra en este camino, pero hay milagros reales que demuestran que la ciencia honesta todavía existe. Cuando la investigación se centra en la eficacia y no solo en la patente, los resultados transforman la historia de la humanidad. Piensa en la hepatitis C. Hace solo un par de décadas, esta era una condena crónica. En 1999, los tratamientos con interferón solo curaban al 41% de los pacientes tras casi un año de efectos secundarios durísimos. Hoy, gracias a los nuevos antivirales de acción directa, curamos al 95 o incluso al 97% de los enfermos en solo 12 semanas. Es un cambio de paradigma total. Hemos convertido una dolencia mortal en algo que desaparece con unas pastillas durante 3 meses. Y si miramos hacia el cáncer, la revolución del Premio Nobel de Medicina de 2018 es igual de emocionante. James Allison y Tasuku Honjo no buscaron un veneno nuevo, sino que entendieron cómo funciona nuestro propio cuerpo. Descubrieron que el tumor utiliza proteínas como la CTLA4 y la PD1 para actuar como frenos del sistema inmunitario. El cáncer le pone una venda en los ojos a tus defensas para que no lo ataquen. La inmunoterapia lo que hace es quitar esos frenos y retirar esa venda. Esos avances demuestran que la ciencia rigurosa produce resultados increíbles sin necesidad de fórmulas mágicas ni cajones ocultos. Aún así, aquí es donde surge la gran duda. Si tenemos estos éxitos, ¿por qué seguimos sintiendo esa tentación de creer en conspiraciones? La psicología nos da una respuesta clara. Creemos en la pseudociencia porque nos ofrece consuelo y una falsa sensación de control. La ciencia es honesta y, por tanto, a menudo es fría. A veces nos dice no lo sabemos todavía o las probabilidades son bajas. En cambio, la pseudociencia siempre tiene una respuesta, siempre tiene un culpable
y siempre te ofrece una solución mágica que parece darte poder. Cuando perdemos el control sobre nuestra salud, buscamos certezas desesperadamente. Es humano querer creer que hay una planta secreta o una dieta milagrosa que ellos nos ocultan por maldad. La desconfianza en las instituciones es, en muchos casos, legítima tras ver cómo se gestionan los precios y las patentes. Pero el peligro real comienza cuando esa desconfianza nos lleva a abandonar el método científico. Creer en teorías de la conspiración es un síntoma de que la sociedad ha fallado a la hora de proteger a sus ciudadanos y de comunicar la verdad. Pero no te equivoques, la paranoia es un ciclo que solo te perjudica a ti. Si dudas del oncólogo porque crees en un secreto mundial, acabarás en manos de alguien que te hablará con mucho cariño mientras te vende humo por un precio de oro. Debes usar tu pensamiento crítico no como un arma para atacar la realidad, sino como una defensa personal para exigir que la ciencia sea más abierta y más justa. Esto nos devuelve al punto de partida, a ese elefante en la habitación que es la supuesta cura guardada. La verdad es mucho más compleja, pero también mucho más esperanzadora. La cura no es una pastilla escondida en un despacho de Suiza. La cura es un proceso colectivo, una maratón que estamos ganando paso a paso, a pesar de los intereses comerciales y las patentes injustas que intentan frenarnos. Estamos viviendo la era de la medicina personalizada, donde los genes de tu tumor dictan el tratamiento y donde enfermedades que antes eran sentencias de muerte, hoy son baches en el camino. Pero para que este sistema funcione, tú tienes un papel fundamental. No puedes ser un espectador pasivo. El paciente y el cuidador son los verdaderos vigilantes del sistema. Son quienes deben exigir que el dinero público se use para el bien común, que todos los ensayos clínicos se publiquen sin excepción y que el precio de la vida no sea un muro infranqueable para nadie. No te dejes seducir por las respuestas fáciles de las conspiraciones, pero tampoco te conformes con el silencio de las instituciones. La curiosidad y la exigencia de la verdad son las medicinas más baratas y potentes que existen. Mantén siempre esa mirada atenta porque la ciencia, para ser verdadera ciencia, necesita que tú nunca dejes de preguntar por qué. Nada más por hoy. Espero que hayas encontrado esta reflexión en voz alta útil. Muchas gracias.